Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Yanela? Yanela, Karina, Ken, Rolando. Buenas noches, profesor. Hola, Karina, ¿qué tal? Ok. ¿Alguien se acuerda en dónde nos quedamos? Porque he visto que el video que les pasé de la anterior clase, no sé por qué motivo no se grabó y bueno. Sí, eso mismo. Como yo no estuve en la clase, he tratado de quererlo ver. También no lo he podido verificar Claro. en qué se quedó, profe. Alguien que haya estado en la clase anterior y se acuerde, porque en verdad me parece que quedamos en lo que era... habíamos visto la suma asegurada para el seguro de transportes, habíamos visto también el infraseguro, y ahí vamos a ver tipos de pólizas, es lo que yo recuerdo. De todas maneras, caramba, quisiera ver en mi computadora y recuperar esa grabación. Voy a tratar de hacerlo eso hasta el fin de semana, porque en verdad no he tenido el tiempo debido, pero continuaremos a partir de lo que es tipos de pólizas, ¿ya? Estamos acá en la página 29, son 70 páginas del seguro de transportes. Tipos de pólizas. Existen distintas maneras de contratar una póliza según las necesidades y características de cada caso. Así, las más comunes son pólizas individuales, se utilizan para cubrir un solo viaje. Generalmente la utilizan personas que no son importadores ni exportadores regulares. La prima se establece tomando en cuenta la información indicada en riesgos asegurables. Pólizas flotantes se utilizan para una operación que implique un regular número de viajes o para traslados permanentes. Es apropiada para importadores y exportadores regulares. Tiene una duración indefinida y se mantiene vigente mientras mantengan un movimiento periódico, mayormente mensual, o hasta que las partes lo definan de mutuo acuerdo. La prima se establece considerando también la información indicada en riesgos asegurables, pero las tasas pueden ser menores según los montos asegurados y o la regularidad de los embarques. Pólizas anuales. Estas pólizas se basan en la facturación o el volumen que se pretende asegurar sin necesidad de comunicar cada desplazamiento durante un año. En función de este parámetro, se calcula una prima anual, siendo regularizada después de cada periodo, según el volumen realmente transportado. Es ideal para empresas de transportes terrestres de carga. Conceptos importantes. Un rayito, por favor. Ok. Términos de compra-venta. En el transcurso del transporte, llega un momento en que la mercancía cambia de propietario en un contrato de compra-venta. Es preciso conocer de antemano quién es el propietario de la mercancía en cada momento, puesto que esto determina el responsable de la ejecución de una serie de acciones, deberes y derechos que debe asumir el propietario de la mercadería. Existen convenios sobre las responsabilidades que recaen sobre el comprador y vendedor en cada momento, según el tipo de transporte y el ámbito de aplicación. Bienes asegurados. Es especialmente importante conocer la naturaleza de los mismos, ya que las mercancías inflamables, perecederas, etc., requieren pacto expreso. Tipo y calidad del medio de transporte utilizado deben ser legales y especializados. Embalaje. Deben ser adecuados y suficientes para cada clase de mercadería,
de acuerdo a los usos y costumbres internacionales. Valor de las mercancías. El seguro puede amparar únicamente el valor material de las mercancías o incluir también el aumento de coste que se va produciendo por fletes, portes, etcétera, hasta su destino. El seguro de transporte marítimo. Peligros asegurables específicos. Peligros de mar, naufragio, hundimiento, varadura o encalladura, abordaje o colisión temporal. Peligros en el mar, incendio, explosión. Otros peligros específicos de algunas mercaderías, mojadura, sudor del barco o vaho en las bodegas, herrumbre y oxidación de la nave, rotura, contaminación con otras descargas, raspaduras, abolladuras, etc. Ahí pueden ver ustedes en las láminas un barco que está incendiándose con los contenedores repletos y otro barco que se ha echado hacia un costado, está haciendo la pérdida de los contenedores que están siendo derramados en el mar. Continuemos. Coberturas básicas. Pérdida total absoluta. Cuando el interés asegurable desaparece o se pierde. Las mercancías se han perdido completamente o dañado de tal forma que han perdido su valor o naturaleza inherente. O sea, la cobertura básica. Pérdida total constructiva. Los gastos de recuperar, reparar y enviar las mercancías a su destino superan su valor a la llegada. Si la carga se daña total o parcialmente, puede ocurrir que los gastos de salvamento o reacondicionamiento de las mismas sean tan altos que excederían los posibles ingresos de su venta, por lo que resulta más económico el pago de la carga asegurada. En este caso, el exportador y los aseguradores acuerdan abandonar la carga y se le declara como una pérdida total constructiva. Los aseguradores pagan la totalidad del seguro. Principales cláusulas del Instituto para Aseguradores de Londres para cargamentos. Lo primero que debe observarse, ya habiéndose encarado la cobertura de los riesgos en el seguro marítimo, es que a través de estos el asegurado solo busca la seguridad de verse indemne, o sea, libre o exento de las consecuencias económicas de los daños o pérdidas de cosa propia, sea el buque, sea la carga. Ese simple afán de seguridad, el mismo que se vino sintiendo durante siglos por medio del préstamo a la gruesa y de la avería gruesa, pretende sencillamente que el patrimonio del asegurado quede cubierto de inesperados desequilibrios, consecuencia de un siniestro. Un contrato de seguro marítimo es aquel mediante el cual el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado en la forma y medida convenida contra las pérdidas marítimas, es decir, pérdidas incidentales a la expedición marítima. Las principales cláusulas son cláusula del Instituto para Cargamentos A, cláusula del Instituto para Cargamentos B, cláusulas del Instituto para Cargamentos C. Cláusula del Instituto para Cargamentos A. Cubre todo riesgo de pérdida o daño, excepto lo expresamente excluido. Para que un evento sea indemnizado, debe ser fortuito o accidental. El asegurado no necesita demostrar la naturaleza exacta del accidente que ocasionó la pérdida. Analicemos sus artículos principales. Artículo 1. Riesgos cubiertos. Este seguro cubre todos los riesgos que dañen u ocasionen pérdidas de los bienes asegurados por cualquier causa externa que ocurra durante la vigencia de esta cláusula, en el tránsito o almacenaje amparado, con excepción de lo previsto en los artículos 4, 5, 6 y 7, que más adelante se comenta. La expresión todos los riesgos de pérdida o daño al interés asegurado fija la intención de cubrir pérdida física o daño, no pérdida económica o consecuencial. En lo que respecta a los numerales de las cláusulas excluyentes de cobertura 4, 5, 6 y 7. Dicha referencia a la vez es lógica para evitar una interpretación demasiado amplia de lo que debe extenderse por riesgo o entenderse por riesgo, aunque la intención ahora es hacer que las cláusulas contengan exclusiones expresas. Artículo 2. Avería gruesa. Este seguro cubre avería gruesa y gastos de salvamento que se ajusten o determinen de acuerdo con el contrato de fletamiento con la ley en que se incurra para evitar o tratar de evitar pérdida por cualquier causa, salvo aquellas que se excluyen en los artículos 4, 5, 6 y 7 o en cualquier otra parte de esta cláusula. Definición de avería gruesa. Es el acto voluntario del capitán quien frente a un peligro inminente y cierto decide sacrificar parte de los intereses involucrados en la travesía marítima
para preservar el resto de los intereses de un daño mayor y que efectivamente después de tales sacrificios o gastos los bienes se hayan salvado. ¿Qué cosa quiere decir intereses involucrados? Por decir, en un barco como el que vimos anteriormente, que estaba llevando contenedores, por decir, está llevando 300 contenedores, pero que pertenecen a diferentes propietarios. Entonces, puede ser que alguno de los contenedores, ¿no? O de repente quizás 1, 2, 5 o 10, empiecen a incendiarse, ¿no? Entonces, ¿qué es la decisión que toma el capitán? Con el fin de que el incendio no se propague a los demás contenedores, puede realizar el acto de arrojar al mar esos 10 contenedores que estaban prendidos, ¿no? O encendidos por el fuego, por X motivos, para evitar y así salvar, ¿no? Con ese sacrificio de esos 10 contenedores a los 290 contenedores que podría seguir manteniendo en el barco. Eso es definición de avería gruesa, pero esa decisión solamente la asume o la determina el capitán del barco. Una vez que llegan a puerto, todos los que se salvaron, aquellos propietarios que salvaron su mercadería, hacen un fondo común y le retribuyen, ¿no?, al propietario de los 7 o de los 10 containers que fueron arrojados al mar, con el fin de que éste no sufra perjuicio. La presente cláusula hace claro el principio de que la avería gruesa y los gastos de salvamento en que se incurran deben ser para evitar o tratar de evitar pérdida por cualquier causa, salvo pérdidas que aparecieran excluidas en las cláusulas 4, 5, 6 y 7 o en la propia póliza. El sacrificio o el gasto deben haber sido hechos o incurridos bajo una circunstancia extraordinaria. El peligro debe ser real. Un sacrificio hecho bajo error, aunque razonable, de creerse que existió, no está comprendido en la definición legal de avería gruesa. El sacrificio o el gasto deben ser intencionales. El acto de avería gruesa debe hacerse con el fin de preservar los bienes comprometidos en la aventura común. Diferencias entre salvamento y gasto de salvamento. El término salvamento tiene un significado amplio y de ahí las confusiones que surgen cuando se utiliza dicho término. Se le emplea para designar sea la recompensa por el salvamento de vidas en el mar o propiedad en peligro, la propia cosa salvada, las operaciones para preservar de riesgo a la propiedad y las cosas que han sido objeto de indemnización por el asegurador y que han pasado a ser propiedad de éste. El término gasto de salvamento es definido bajo la ley inglesa en el artículo 65, numeral 2, de la MIA de 1906 como los gastos a los que tiene derecho un salvador en virtud de la ley marítima e independientemente de todo contrato. Estos gastos no comprenden el coste de los servicios de naturaleza de un salvamento ejecutado por el propio asegurado o por sus agentes o por un tercero cualquiera, empleado por remuneración por ellos con el fin de impedir las consecuencias de un riesgo cubierto por el seguro. Tales gastos, si se ha incurrido propiamente en ellos, pueden recuperarse como gastos particulares o como pérdida por avería gruesa, según las circunstancias en que se haya producido. Artículo 3. Culpabilidad por colisión. Este seguro se extiende a amparar al asegurado en la misma proporción que habría que aplicar para indemnizarle una pérdida recuperable por esta cláusula, ambos culpables de colisión, descrita en el contrato de fletamiento. En caso de cualquier reclamo de los armadores bajo dicha cláusula, el asegurado se compromete a notificar a los aseguradores, quienes tendrán derecho a su propia costa y gasto de defenderlo de tal reclamo. En los casos de colisión de dos buques que resulten ambos culpables, no importa el grado de culpa, la carga de cualquiera de los buques puede recuperar sus daños en total del otro buque. El buque que paga estos daños puede recuperar el 50% de este pago del otro buque colisionante en los arreglos finales entre buque y buque. En esta forma indirecta, el buque que es debitado con el 50% de los daños de su propia carga sufre el perjuicio correspondiente, dado que por las condiciones de su contrato de transporte y en aplicación de la Convención de Bruselas de 1924, no estaría obligado, en caso de colisión, a pago alguno de su propia carga. Para evitar este perjuicio, los armadores insertan en sus contratos de transporte la cláusula indicada, por la que obligan a los propietarios de la carga indirectamente indemnizados a reembolsar a estos armadores
cualquier suma por ellos pagada en su arreglo con el otro buque y que hubiera correspondido a daños a la carga por ellos transportada. Los aseguradores indemnizarán a los asegurados por las sumas que estos hubieran tenido que reconocer a los transportadores, quienes habrían retenido su carga, salvo presentación de garantía, pero resultando también obligados los asegurados a cooperar en todo sentido con sus aseguradores a fin de impedir que la acción de los transportadores tenga éxito. Sección segunda de las exclusiones. Artículo 4. Exclusiones generales. En ningún caso este seguro cubrirá 4.1. Pérdidas o daños o gastos atribuibles a una conducta dolosa del asegurado, falta voluntaria del asegurado, consta en el artículo 55, acápite 2, A de la mía. 4.2. Derrame o filtraciones normales, merma, pérdidas normales de peso o volumen, uso o desgaste normal de los bienes asegurados. Igualmente, la MIA 1906, en su artículo 55, acápite 2, se destaca el término normal para hacer claro que el seguro cubre solamente inevitabilidades. Ejemplo, derrame o merma afectan particularmente a mercancías granulosas o en forma de polvo, empacadas en bolsas, sacos o barricas, y a toda clase de líquidos de manera más o menos intensa, según la calidad del empaque y la viscosidad del líquido. Peligros asegurables son únicamente derrames y mermas extraordinarias, pero no la merma natural, que no es fortuita. Pérdida, daños o gastos causados por la insuficiencia de embalaje o embalaje inadecuado o preparación inadecuada de los bienes asegurados para afrontar los riesgos del transporte al cual serán sometidos. Para los efectos de este aparte, embalaje, se considera que incluye la estiba en el contenedor o furgón. Estiba quiere decir la carga, cuando están cargando la mercadería en el contenedor o furgón, pero solo cuando tal estiba se haya efectuado antes que este seguro haya entrado en vigencia o cuando haya sido realizada por el asegurado o personas que estén bajo su servicio. Ejemplo, la rotura afecta a las mercancías frágiles y puede tener su origen en la manipulación brusca, en el movimiento del transporte y en la protección o empaque inadecuados. Este último caso no debería considerarse como asegurable. Debe indicarse que la no penalización al asegurado cuando la estiba en contenedor o en furgón se ha efectuado después de tomar efecto el seguro o cuando la misma no ha sido efectuada por el asegurado o sus empleados, no significa que los aseguradores quedarán obligados en los casos de insuficiencia de embalaje distinto a contenedor o furgón, aún en los casos en que este embalaje fuere proveído después de tomar efecto el seguro. La falta de cobertura en caso de no resultar apropiada la preparación del interés asegurado, revestimiento de maquinarias con grasas o elementos químicos, por ejemplo, constituye un nuevo aspecto que el asegurado debe tomar en cuenta bajo las presentes cláusulas, cuando uno de los riesgos para él puede estar constituido por la acción de la corrosión en los metales. Sin embargo, por otra parte, el asegurado estará protegido en casos de consolidación en contenedores después que el tránsito se haya iniciado, cuando dicha consolidación con mercancías de otros propietarios no hubiere sido efectuada por el propio asegurado ni sus empleados, sino por agentes, lo cual es normalmente el caso. 4.3. Pérdidas, daños o gastos causados por vicios propios o por la naturaleza propia de los bienes asegurados. Tal como en el artículo 55 acápite 2C de la MIA de 1996, la pérdida, daño o gasto causado por vicio propio o por la naturaleza del interés asegurado no son cubiertos por el seguro, es decir, los aseguradores no responden por la cualidad inherente en un cargamento que produce daños al mismo sin asistencia o concurso de un agente externo y por su propia acción. Sin embargo, debe dejarse constancia de que este riesgo es cubierto cuando es consecuencia del incremento de un reclamo, cuando este surge o proviene de un peligro asegurado y la pérdida es acentuada por la naturaleza de la materia asegurada. Ejemplo, oxidación durante la mojadura y de la humedad que afecta a los metales. Debe considerarse como no asegurable cuando se debe a las influencias atmosféricas normales, es decir, cuando no medie un evento fortuito. La cobertura debe darse solo si viene protegida y empacada, ya que la humedad de metales no empacados o protegidos
constituye vicio propio de la mercadería. 4.4. Pérdidas, daños o gastos cuya causa próxima sea demora o retraso, aun cuando tal demora o retraso sea causada por un riesgo asegurado, excepto gastos. 4.5. Pagadero bajo el artículo 2 que antecede. 4.6. La pérdida, el daño o el gasto emergentes de la insolvencia o el incumplimiento de las obligaciones financieras de los propietarios, administradores, fletadores u operadores del buque. Esta exclusión ha experimentado la incorporación en las presentes cláusulas de la frase aun cuando el retraso sea causado por un riesgo asegurado, para evitar interpretaciones no ajustadas a propósito de la exclusión por retraso, más cuando esta última provisión está contenida en el artículo 55 acápite 2b de la MIA de 1906. Ejemplo, el propósito primario del seguro sobre mercancías es proteger al asegurado contra pérdidas fortuitas y resulta claro para los comerciantes en mercancías perecederas sujetas a entregas en determinados lugares y fechas exactas que las contingencias respecto a las mismas corresponden a riesgos comerciales. La cobertura de estos riesgos comerciales no resulta conveniente que sea incorporada a clausulados generales como la cláusula de instituto para carga, dado que obligaría a los aseguradores a recargar las primas con el aumento de los costos de la mayoría de los asegurados que no requieren la cobertura de retraso en sus cargamentos. Es excluida de la cobertura principal daño o gasto que se derive de la insolvencia o del incumplimiento financiero penable de los propietarios, administradores, fletadores u operadores del buque. Antes de hacer referencia a las razones por la inserción de estas nuevas exclusiones, debe indicarse que la exclusión de insolvencia por sí sola no hubiera podido o no hubiera cumplido el objetivo de esta subcláusula 4.6, dado que su interpretación técnica resultaría insuficiente. Más bien lo hace la expresión inglesa financial default, que cabe traducir como incumplimiento financiero penable, dado que default en lenguaje jurídico es una ofensa, acto u omisión punible bajo el derecho penal, al omitir lo que se debe hacer. La razón de la inserción de la cláusula comentada es la repetida secuencia de casos de reclamos de asegurados, resultados de incumplimientos financieros de los armadores, sobre todo en las épocas de contracción del mercado marítimo. Esos incumplimientos se han reflejado en la falta de pago de fletes a los armadores por parte de los fletadores, habiendo recibido dichos fletes de los embarcadores, o pagos no efectuados en su debido momento o tiempo, o imposibilidad de pagar a los tripulantes con los abandonos consiguientes de los viajes en puertos intermedios, etc. El efecto de esta cláusula es fomentar en los aseguradores o los asegurados la utilización de los servicios de transportadores de reconocido prestigio. 4.7. Pérdida, daño o gasto que surja del uso de cualquier arma de guerra que emplee fisión o fusión nuclear u otra reacción similar o fuerza o materia radiactiva. La exclusión atómica o nuclear es una nueva en seguro de cargamento, pero figura en las cláusulas del Instituto para Casco. Artículo 5. Exclusión de innavegabilidad, inoperatividad o falta de idoneidad. La presente cláusula se expone en dos partes, provee lo siguiente. 5.1. La cobertura no se concede en caso de innavegabilidad del buque o embarcación y de inadaptabilidad de los anteriores o del medio de transporte, que puede ser terrestre, contenedor o furgón, para transportar con seguridad el interés asegurado, salvo cuando el asegurado o sus empleados no hayan sido conocedores de tales condiciones después de su carga. No perdería este asegurado su derecho a reclamo. El conocimiento de los agentes del asegurado, no de sus empleados, en el momento de la carga, igualmente no perjudicará a los derechos del asegurado. Por este numeral, los aseguradores renuncian a la condición impuesta por la MIA 1906 en su artículo 39I, que establece que en una póliza por viaje hay una garantía implícita de que al comienzo del viaje el buque estará en condiciones de navegabilidad a los fines de la aventura particular asegurada. Esta garantía es aplicable aun si la innavegabilidad no hubiera sido la causa de la pérdida, por razón del principio general de que una violación de garantía libera de responsabilidad a los aseguradores, independientemente de cualquier conexión entre la pérdida y la violación. En igual forma que 5.1,
Tal renuncia de los aseguradores se entiende solamente si el asegurado o sus empleados no hubieran sido conocedores de tales condiciones de innegabilidad o inadaptabilidad. Artículo 6. Exclusiones de guerra. En ningún caso este seguro cubrirá pérdidas o daños causados por 6.1. Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, inserción o contienda civil, que surja de estos hechos o cualquier acto hostil por o contra poder beligerante. La cláusula ya no diferencia pérdidas correspondientes a cobertura marítima como lo hace el anterior. 6.2. Captura, incautación, embargo preventivo, comiso, arresto, restricción o detención, exceptuando piratería y las consecuencias de esos hechos o cualquier tentativa con dichos fines. En lo que respecta a piratería, que antes era cubierta bajo las cláusulas de guerra, se ha considerado más apropiado su cobertura como riesgo marítimo. Minas, torpedos, bombas de relictas u otras armas de guerra de relictas. Artículo 7. Exclusión de huelgas. En ningún caso este seguro cubrirá pérdidas, daños o gastos. 7.1. Cuando por huelguistas, trabajadores bajo paro forzoso, cierre patronal, o por personas que tomen parte en disturbios laborales, motines o conmociones civiles. Resultantes de huelgas, paro forzoso, cierre patronal, disturbios laborales, motines o conmociones civiles. 7.3. Causado por cualquier terrorista o cualquier persona actuando por motivo político. Este último ordinal 7.3 es nuevo, dado que se introduce por primera vez en las cláusulas del Instituto el término terroristas y el de personas actuando por un motivo político, no cubriéndose la pérdida, daño o gastos causados por los mismos. La cobertura para estas exclusiones 6 y 7 se otorgan en la nueva cláusula de guerra del Instituto de Carga y para huelgas, cargamentos. Ambos son de riesgos enumerados. Solo se cubren lo expresamente dañado. El asegurado deberá demostrar que la pérdida ocurrió por un evento expresamente cubierto. Principales riesgos cubiertos por la cláusula del Instituto para Cargamentos B y C. Fuego o explosión, varadura, encalladura o hundimiento del buque, volcadura o descarrilamiento del medio de transporte terrestre, colisión o contacto del buque o medio de transporte terrestre. Diferencias entre las cláusulas del Instituto para Cargamentos B y C. La cláusula B cubre adicionalmente terremoto o erupción volcánica, barrido de olas, entradas de agua del mar, río o lago en el buque o medio de transporte o lugar de almacenaje, pérdida total de bultos caídos al mar o durante las operaciones de carga o descarga. Cuadro comparativo de las coberturas de las cláusulas más utilizadas. Hay una lámina que aparece en la página 52, que enumera las clases de riesgo a las cuales están expuestos en la aventura marítima. Están en una columna hacia el lado izquierdo, y hacia el lado derecho hay 3 columnas que hablan de la cláusula A, cláusula B y cláusula C. Donde esté marcado rojo, ¿no?, son lo que amparan esas cláusulas. Como verán, la primera cláusula A tiene casi todas las coberturas, la B tiene un poco menos de coberturas, y la C mucho menos coberturas que la A, pero menos coberturas que la B. Entonces, con eso ustedes pueden darse cuenta. Por ejemplo, pérdida total de la carga producida por la del barco. Está incluida en la cláusula 1, A, en la B y en la C. Pero si tenemos más hacia abajo un retraso, una ruptura, solamente va a estar cubierto por la cláusula A y no va a estar cubierto por la B ni por la C. Y por último, si hay retraso o vicio propio, no lo va a cubrir ninguna de las cláusulas, como verán, porque no está incluido dentro de esa cláusula la cobertura. Este tipo de seguro, sí, Disculpe, sí, este cuadrito está relacionado con la tarea, diga, con la del foro. sí, así es, Ya. así es. Entonces, de acuerdo a estos lineamientos de que dan los cargamentos del Instituto de Seguros, nos vamos a basar para dar un ejemplo.
Claro, así es. Ya. Ujú. No necesariamente tiene que ser actual, ¿no? No, no Sino en el necesariamente. tiempo. No, no necesariamente. O sea, puedes buscar, hay bastante casos de, por ejemplo, yo les recomiendo buscar siempre derrames de petróleo, ¿no? O colisiones de buque o buques petroleros, ¿no? Que Porque mayormente, yo he buscado cierta ujú, información, sí, profesor, y he visto que más se da cuando prácticamente en la embarcación pierde lo que son sus contenedores. claro. Hay colisiones en el mar, hay colisiones de buques que ocasionan ello. O a veces también la mar está movida y El ustedes se pueden oleaje, imaginar el mal tiempo también hace que pierdan el tema de, eh, de la la mercadería. mercancía. Sí, así es. Porque usted tiene que tener Ajá. presente que el barco está flotando en el agua, ¿no? Tiene condición de navegabilidad, pero el barco se mueve de un costado para allá, puede moverse de atrás para adelante, o puede moverse hacia arriba, hacia abajo, ¿no? A los costados, y usted en el mar a veces de repente hay un temporal, hay una tempestad, y obviamente pues los contenedores van a sufrir a veces caídas, se pueden caer también, ¿no? Perderse en el mar. Eso no tiene que confundirse con lo que he hablado hace un rato, lo que es la avería gruesa, que es una decisión del capitán de echar al mar alguna parte de esa mercadería con el fin de poder salvar lo que es el 100% o lo que queda de ese 100%, ¿no? De mercadería que lleva a bordo. Otro tema que también quiero comentarles es que tanto el seguro de transportes como el seguro marítimo, ¿no? Primeramente, el seguro marítimo de transporte de mercadería y el seguro de cascos son primos hermanos, ¿ya? Estamos leyendo casi las mismas, las cláusulas son casi las mismas, pero igual, no sé si tengamos todo el tiempo necesario para poder concluir con la lectura de lo que es cascos. Yo les rogaría, por favor, que de su parte la complementen, dado que el tiempo no nos es favorable, ¿ya? Voy a continuar con la lectura. Duración de la cobertura y transbordos. Este tipo de seguro entra en vigor en el lugar de origen establecido en la póliza, continúa durante el curso ordinario del tránsito y termina ya sea a la entrega de las mercancías en el almacén de los consignatarios u otro almacén final o lugar de almacenaje en el destino especificado en la póliza. A la entrega de las mercancías en cualquier otro almacén o sitio de almacenaje, sea antes del destino indicado en la póliza o bien en el que el asegurado elija usar, sea para almacenamiento o para asignación o distribución, o al cumplirse 30 días después de haber terminado la descarga de las mercancías aquí aseguradas al costado del buque transportador en el puerto final de descarga, lo que ocurra primero. Una vez terminado el tránsito, según lo antes indicado, no podrá extenderse. Sin embargo, la póliza permanecerá vigente durante toda demora fuera del control del asegurado, así como durante cualquier desviación, descarga forzosa, reembarque o transbordo o cualquier variación de la aventura que provenga del ejercicio de la libertad otorgada a los navieros, armadores o fletadores bajo el contrato de fletamiento. Si debido a circunstancias fuera del control del asegurado, el transporte es terminado en un puerto o lugar distinto del destino especificado en póliza, o si el tránsito es de otro modo terminado antes de la entrega de las mercancías, el seguro terminará, a menos que el asegurado, tan pronto tenga conocimiento de los hechos y en un plazo máximo de 5 días, dé aviso a la aseguradora y le solicite la continuación de la cobertura. En estos casos, el seguro estará sujeto a la aceptación expresa de la aseguradora y al pago de la prima adicional si así fuera requerido, ya sea hasta que las mercancías sean entregadas en un nuevo puerto designado por el asegurado o hasta que transcurra un lapso de 30 días adicionales a efecto de que el transporte sea terminado y las mercancías sean despachadas dentro de dicho periodo hacia el destino final original o a cualquier otro destino previamente acordado entre el asegurado y la aseguradora. Si el asegurado cambia el destino después que el seguro entre en vigor, las mercancías quedarán amparadas mediante el pago de la prima adicional correspondiente y bajo condiciones a convenir, sujeto a que se dé aviso a la aseguradora
en un lapso no mayor de 72 horas a partir de que el asegurado tenga conocimiento del cambio. ¿Qué garantías exigen las compañías de seguros? Para la expedición de pólizas de seguro de transportes, algunas compañías de seguros exigen ciertas condiciones especiales o garantías que, de no ser cumplidas por el tomador de la póliza, la compañía no asume responsabilidad alguna. Entre estas garantías se destacan las siguientes: que el transporte se realice como una empresa legalmente autorizada, que la mercancía sea empacada en condiciones que reduzcan la posibilidad de daño y que, en caso de no viajar en un contenedor, se ubique debajo de la cubierta de manera que se reduzcan los daños por oleajes, lluvias o tormentas. Que en el contrato de transporte se haga referencia a la cantidad despachada o recibida, el precio y las condiciones en que la mercancía se recibe o entrega al transportador. Que si la mercancía no se recibe en condiciones óptimas, se deje constancia por escrito ante el transportador de la cantidad realmente recibida y su estado, de manera que se facilite el posterior reclamo que realice la compañía de seguros ante el transportador. Que la apertura de la mercancía en el lugar final del destino se realice ante funcionarios autorizados por la compañía de seguros. ¿Cómo se establece el costo de la prima de seguro? El costo de la prima de una póliza de seguro de transporte depende de varios factores. Los más representativos son el tipo de mercancía. En lo concerniente al transporte, está más expuesto a pérdidas un producto químico como la sal que la chatarra de hierro. El tipo de empaque. Si un producto, de acuerdo con su naturaleza, está empacado al vacío dentro de cajas de cartón recubiertas de plástico y estas cajas están dentro de contenedores, la probabilidad de daño es menor que una mercancía que esté empacada únicamente dentro de cajas de cartón. El trayecto. Una mercancía que deba viajar un trayecto corto estará menos expuesta que una mercancía que deba viajar un trayecto largo. El medio de transporte. La probabilidad de pérdida se puede reducir si la mercancía es transportada por avión en lugar de ser transportada por barco. Ejemplo de tarificación de una póliza individual. Una empresa importadora asegura el embarque por 2 millones de bobinas de papel procedente de China con transbordo en Brasil y el destino final es en sus instalaciones ubicadas en el distrito de Miraflores. Los buques cuentan con certificados de clasificación correspondientes. ¿Cómo se establece el costo de la prima de seguro? Aquí en la página 58 tenemos un detalle. Suma asegurada inicial 2 millones, flete 10.000, sobre seguro 10% para los gastos imprevistos normalmente, que vendrían a ser 201.000, la sumatoria de la suma asegurada más el flete. Nuevamente administrativos en caso de pérdidas. Suma asegurada final sería 2.211.000, tasa neta el 0.45% más un recargo por transbordo del 0.0175%, quedarían 0.4675%. La prima neta, que sería esa tasa por los 2.211.000, quedaría 10.336.43. La prima neta, la prima comercial, prima neta más el 3%, quedaría 10.646.52, y la prima comercial más el IGB, que vendría a ser 12.562.89. Estoy chequeando el tema del tiempo. Si se corta antes, bueno, estimados alumnos, ya me estoy despidiendo, pero vamos a continuar hasta donde pueda. Deducible 5 centímetros. En este tipo de mercadería, como viene sin embalaje, se acostumbra a aplicar un deducible en centímetros porque los bordes de las bobinas son siempre los afectados. En este caso, las bobinas tienen que estar transportadas, ¿no?, encima de algunos tipos de tarimas que tengan una altura determinada en 5 centímetros. ¿Ya? El seguro de transporte terrestre. Coberturas básicas. Bueno, ya me está quedando menos de un minuto. Como les aconsejé, por favor, terminen la lectura de este recurso y cualquier consulta que tengan sobre las tareas de esta semana, háganmelas llegar, por favor, para que puedan hacer de manera efectiva. Con ustedes, muchas gracias. Gracias por su atención y nos estaremos viendo la semana próxima. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias con todos.